Buenas tardes, amigas, amigos de las séptimas Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello. Novela e historia, narrativas en contexto, es el concepto que nos llama en esta ocasión a girar en torno a la memoria histórica, pero no solo a la memoria historiográfica, sino a la memoria que también traen los pueblos, a esa memoria colectiva que nos convoca y de la cual también hacemos parte, porque no hay tabula rasa. Todo lo que somos es una sumatoria de lo que otros han sido y de lo que nos han legado. En la tarde de hoy nos acompaña Carlos Enrique Uribe Restrepo, investigador, director del Archivo Histórico de Bello, hacedor de él en términos estrictos, porque cuando el profe Carlos llegó al archivo eran unas cajas y eran unos anaqueles empolvados y él se encargó de darles vida. Un archivo que no tiene vida, que no se esculca, es como un libro intonso, ¿cierto? Que no se puede abrir porque nunca se ha leído. Entonces hay que buscar una cuchilla y empezar a dividirlo para empezar a descubrir todo lo que hay ahí dentro. Entre muchos de los hallazgos que Carlos Enrique Uribe ha tenido en el Archivo Histórico de Bello, aparece una muchachita trigueña de escasos 24 años, ¿cierto? De escasos 24 años, pero que fueron suficientes para marcar un hito histórico, no solo en este pequeño rincón del Valle de Aburrá, del viejo hato de San Bartolomé, como lo nombraron algunos de los primeros conquistadores, entre ellos Gaspar de Rodas, con esa memoria que diferimos también, pero que también es nuestra, pero con la cual peleamos, sino también de Antioquia, del país, de la América Latina y del mismo mundo, hoy día que tanto se trae a colación la vindicación de las luchas femeninas. Betsabe Espinal. Betsabe Espinal había perdido el nombre, había perdido el apellido, había perdido hasta la huelga, porque al perder el nombre, al perder el apellido, al perder todo lo que ella dirigió, había recaído en un olvido, obviamente impuesto por el poder, ¿cierto? Por la mano oscura que siempre intenta acallarnos. La labor del profe Carlos Uribe ha sido, por muchos años, rescatar la memoria de esa muchachita trigueña, de esa gran líder obrera de la tercera década del siglo XX. Algunos dirán, pero si es 1920, por eso la tercera. ¿Cierto? Erróneamente mucha gente dice de la huelga de Fabricato. No, Fabricato nace en el 23, entonces no podemos decir que es la huelga de la fábrica de tejidos de Medellín en sus sedes de Bello, sus telares de Bello. Yo quiero compartirles un fragmento que hice a la hora de presentar este libro con ediciones Cosa Nostra, esa ironía que nos ha querido acompañar desde hace años, porque de eso se trata, queremos publicar lo nuestro. Después de este fragmento, invito a que el profe nos salude, nos hable un poco de su labor en el archivo y pasamos a conversar en torno no solo al libro, sino a la figura de Betsabe. Elegimos tres tópicos a tratar. Betsabe, la leyenda; Betsabe, la hallada en los archivos; y Betsabe, la de Carlos Enrique Uribe, porque también es de eso, ¿cierto?
La escuela de Anales tenía como uno de sus intereses primordiales en la historia, no refundarla, pero sí, de algún modo, cada generación tiene derecho a cuestionarla de nuevo, a volverla a interpretar y a replantear nuevos conceptos en torno a lo que hallamos en ese pasado que no está detenido, ¿cierto? Un pasado que sigue en movimiento tan al punto que nos tiene acá. Carlos Enrique Uribe Restrepo nos ofrenda parte de esa memoria perdida a través de este libro de carácter biográfico, pero también testimonial. Por medio de esta investigación que los lectores tienen ahora en las manos, Carlos, el hombre que ha sobrevivido a otras luchas no menos importantes en la historia de este país, que apenas se esboza en el horizonte estrecho de las repúblicas, nos narra la vida de la muchacha descalza que levantó su voz contra los gamonales de su tiempo y que por esa misma razón perdura en el recuerdo como una chispa de luz que nos invita a mantenernos en pie sobre un taburete para decirle al mundo que de esta parte del planeta existen y seguirán existiendo seres de fuego, y nos compromete con ese pasado ya centenario a permanecer en las luchas del presente, impertérritos. No es simplemente, como lo quisieron ver muchos, un libro de un aficionado a una estampa femenina que nos destrozó el espíritu mezquino para decirnos una vez más que la voz que canta sobre la tragedia humana sigue estando intacta, incluso 100 años después, sino también la mirada caleidoscópica de una vida o de un fragmento de esa vida que nos sigue interpelando en nuestra condición burguesa de creernos privilegiados en medio de la desazón tremenda que es vivir en un país inviable, inexistente como Colombia. Uribe Restrepo se ha dado la tarea por demás encomiable de sacudirnos el pedazo de espíritu que nos queda para enrostrarnos la cobardía que cada mañanita nos acompaña sin tardanza, dibujando con sus manos sexagenarias el rostro impecable de la dignidad de un pueblo y de su heroína. A 100 años de su lucha, la memoria de Betsabé Espinal sigue resplandeciente como aquel 11 de febrero a las 8 de la mañana, cuando de una vez y para siempre levantó su voz contra todo lo que representa la dominación de la especie por unos cuantos. Quien ama a Betsabé y a su memoria recurrente está impelido a amar este libro como un imperativo, un libro que Carlos Uribe ha venido trabajando día a día como el obrero que con el sol se dispone a ofrendarnos los frutos de su trabajo para enriquecernos un poco como especie. Buenas tardes, profe, bienvenido a las 7ª Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, a presentarnos a la gran Betsabé. Yandey y amigos organizadores de las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello. Para mí es un honor estar acá entre ustedes y agradecerles de antemano. Y es un honor porque yo soy muy claro, ya lo hemos hablado Yandey, yo no soy escritor, yo soy luchador social. A mí me preguntan quién es Carlos Uribe, yo digo soy un luchador social. Y esa definición de luchador social creo que me la he ganado. No soy líder, soy luchador social porque pese a que, o como realidad nací en una familia empresarial del sector textil aquí en el municipio de Bello, estudiado en la Pontificia Bolivariana, una universidad católica en mi formación, o sea, donde todo el mundo y el futuro mío era hacia el sector privado. Por esa misma formación católica llegué a entender el mensaje de Jesús, el Cristo, el Nazareno, frente al problema de los pobres y el hambre. Resulta que aquí en Bello, en los 70, fruto de la violencia que se presentó en el país, que se ha presentado cíclicamente, hubo una invasión de tierras, o una ocupación de tierras por comunidades de todo el país, lo que llamó el pleito de los comuneros, allá de donde iba yo a misa.
yo decía, ¿cómo era que si en mi casa no faltaba comida, había personas o humanos con tantas necesidades básicas? Eso me llevó a pedir ingreso a la Universidad Nacional, a estudiar agronomía, y en la agronomía para sembrar y cultivar y acabar el hambre. No, la romántica. Entonces, familia textilera, mundo privado, y en la Universidad Nacional le agradezco mucho. Aprendí a conocer el concepto de lo público, el concepto de lo público, el concepto de lo público. Entonces, con esa formación tradicional católica y esa sensibilidad, ahora que vamos a hablar del tema de mujer, del tema de saber, me puse a hacer un recorderis. Yo siempre había tenido profesores hombres, nunca había tenido profesores mujeres, profesoras. Y en el tercer semestre me tocó ver una materia normal, sociología general y rural. Sociología general y rural. Y me lo dio una profesora, no recuerdo el nombre, Pecosita, de la Universidad de Antioquia. Y ahí me permitió hacer un giro de 180 grados, abandonar iglesia, abandonar familia y dedicarme a las luchas sociales. Entonces eso es lo que me ha permitido convertirme en una persona desde ese año 76-77 en un buscador de un mundo mejor, de una humanidad mejor, de cómo podemos vivir mejor en este planeta Tierra. Y en esa lucha ingresó un grupo de estudios revolucionarios. Y no recuerdo si el nombre era Betsabé Espinosa o era Gladys Pineda. De Betsabé Espinosa se decía que había habido una huelga en la década del 20 en Colombia. En los partidos de izquierda se reconocía así en términos generales. Y Gladys Pineda era una enfermera caleña que murió en Urabá, fruto del grupo del MOEC, el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, fundado en enero creo que el 61, si no me pasa la memoria. Y fue de las primeras víctimas femeninas en la lucha política de los 60 en Colombia. Entonces, esa serie de circunstancias, este fue el primer momento que tuve yo contacto con el nombre de Betsabé Espinosa. Pasa el tiempo, estuve allá en el Consejo Estudiantil de la universidad, en el movimiento viviendista aquí en Medellín, ingresé a la militancia del Partido Marxista-Leninista, al Ejército Popular de Liberación, estuve en el tropel militar, vuelvo ya de un proceso de paz que hicimos en el año 91 y vuelvo a mi tierra, a Bello. Por ahí escuché de algún sociólogo, todavía no sé el nombre, no recuerdo, Ana Areno, alguno de ellos, que dijo, actuar desde lo local con pensamiento global. ¿De dónde soy yo? De Bello, nacido en Bello. Me gustan los temas de mundo. Y eso me permitió adentrarme ya a buscar trabajar aquí en mi municipio. Y ingresé a la alcaldía de Bello en un programa que hice sobre entrevistas mayores de 85 años. Y después en el año 2009 ingreso al archivo. Y como decía Yandey, el archivo existía, pero una jefe mía, la doctora Luzario Vallejo, me dijo, Carlos, yo a usted le agradezco. Aquí existen papeles desde 1913 que se fundó el municipio, que usted ha logrado darle vida al archivo, lo ha puesto a hablar al archivo. En el 2010, con motivo del bicentenario del 20 de julio de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, vienen de Caracol Televisión a hacer un programa sobre el bicentenario. Y vinieron 3 carros ya con cámaras, ayudantes, a filmar. Venían en busca del Centro de Historia de Bello, allá, y no estaban los del Centro de Historia. Yo soy muy puntual en mi trabajo, en parte de mi herencia de la cultura, diríamos ahora de fabricato. Y le dijo el vigilante, no, hablen con don Carlos, viene muy formal. Ah, listo, lo atendí. Dije, no, pues que yo no sé, yo recuerdo de Betsabé Espinosa, pero no. Ellos venían con libreto y con todo, habían hecho una investigación en Bogotá. Un peregrino, Eduardo Gómez. Cuando vayan otra vez al Centro de Historia y de pronto llega, tenían cita y no llegaron. Entonces ya ellos tenían todo el equipo montado y volvieron donde Carlos Uribe. Y nos fuimos a buscar el archivo. Entonces encontramos 2 o 3 folios de 1913 donde se hablaba de la fábrica de tejidos de Bello y que se había creado unas matronas para controlar y una policía de fábricas para controlar los abusos que enfrentaban en la fábrica. Eso era en 1913, ojo pues, el documento firmado por el alcalde primero de Bello, Samuel Castillón,
por el administrador de la fábrica, Emilio Restrepo Callejas, y logramos sacar esos documentos. Y yo le dije a Eduardo, déjame el libreto. Y me dejó el libreto. Ahí fue donde vi por primera vez la foto de Betsabé Espinosa. Hasta ese momento era Betsabé Espinosa. Y eso me permitió algo que tiene que ver con esto de la lucha social y de la investigación, es que le queda uno la espinita. Viene a Bello de Bogotá con un libreto, y en Bello solamente yo conocía el artículo que había sacado Reinaldo Espitaleta, El viento, son los vientos de Betsabé, se pone Betsabé, de Reinaldo sobre la huelga de las señoritas de Bello, un artículo de 2 o 3 páginas en la revista Huellas de Ciudad. Y yo decía, no, eso no es lo que amerita una ciudad o una persona como la que se decía. Y desde ese día y hora, eso fue aproximadamente en marzo de 2010, me dediqué a buscar a Betsabé Espinosa. ¿Quién era la Betsabé Espinosa? Entonces ya va todo ese proceso de investigación, que es un proceso, como tú lo dices en la presentación, Yandey, apasionante. Ya llega uno a enamorarse del personaje. No solamente la foto, la morena bonita, que se ha hecho natural, nuestra, sino el enigma. Y todavía sigue siendo un enigma, porque aún no conocemos la letra de ella, o al menos no conozco la firma de ella, no conozco un solo escrito de ella. Pero sí hemos logrado en la investigación, con 2 libros que ya se han publicado. Este es una compilación de prensa de época, que es de 2013, y este que es del 2020, ya de una investigación más avanzada. Entonces sigue siendo, y yo pienso que esta presentación hoy en Yandey nos sirve a motivar a las jóvenes y a los jóvenes, ahora que hay más acceso a ciertos niveles de información, de medios masivos de búsqueda, a seguir rastreando. Y en el tema, cuando hablemos ya más en detalle de las fortalezas de la investigación y las debilidades, voy a hacer un llamado a algo que yo pienso que a todos los investigadores sociales nos ha limitado el trabajo. Es que aún siguen existiendo archivos privados, que no deben ser privados. Pero eso lo dejo para cuando llegue la pregunta en el tema que me plantees. Bueno, es decir que al inicio de la investigación el asunto sobre Betsabé estaba muy espinoso, ¿cierto? Todavía enmarañado, sin claridades algunas. Yo recuerdo también que más o menos por un año, 2 años después, la Escuela Nacional Sindical le hizo un homenaje y todavía era espinosa, ¿cierto? Por eso decía al principio, había perdido el nombre. ¿Con qué interés, cierto? Con que ahí hay un interés desde una directriz del poder que es clara. Todo lo que tenga que ver con luchas populares, con resistencias, va a ser perseguido hasta el final de nuestros días. Entonces, desmeritar, ocultar, esconder, desaparecer, son prácticas no solo de lo físico, sino también de la memoria que dejaron estos seres. ¿Cuál es el salto entre Espinosa y Espinal? ¿En qué momento aparece el apellido y se corrobora que era Espinal? Bueno, Yandey, con el libro, con la presentación del grupo del Ministerio de Cultura de la Universidad de Antioquia, que hicieron el programa que está planteado y está en la red de internet sobre Betsabé, entonces ya llegó la investigación, es cómo darle cuerpo a esa Betsabé Espinosa que estaba en la nebulosa, solamente con muy pocos registros. En el Centro de Historia que tiene nuestra municipalidad, con historiadores profesionales, acostumbramos buenas tardes a hacer tinto y a hacer palí, que conversan. Y yo recuerdo que Guillermo Zapata, Nacho, en una de las conversaciones nos dice: Carlos, yo por ahí escuché que en un libro hablan de la muerte de una muchacha electrocutada en Guayaquil. En otra de las tertulias dice: ese libro fue de Jorge Mario Betancourt, no recuerdo el nombre, Las Moscas, yo no sé qué, sobre la historia de Guayaquil. Y ese libro, ya con el nombre del autor y la frase de Guayaquil, a buscar en la red de internet, y
veo realmente que sí estaba la cita del libro. Una niña muerta el 16 de noviembre de 1932, sin nombre. Y la cita, periódico La Defensa. Recuerden, el periódico La Defensa era un periódico del sector conservador, ultraconservador, fundado en 1921, y voy y lo consigo en la hemeroteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, justamente. Hasta busque, hasta que encuentro una niña de 36 años, muerta electrocutada en el barrio San Lorenzo de Medellín, había sido líder de la fábrica de tejidos de la huelga. Entonces ya tengo ya una fecha, 16 de noviembre del 32, justo del libro Jorge Mario. Y ya pido permiso aquí en la Iglesia Católica, aquí en la Iglesia Rosario de Bello, y consigo la partida de bautismo. Una niña nacida el 9 de diciembre, de 8 días, hija natural, con la N de natural, en la partida de bautismo, de Santa Julia Espinal. Ese fue el momento en que yo ya sentí felicidad, que ya habíamos dado al menos en la parte institucional, que era Betsabé Espinal, nacida en Bello el 1 de diciembre de 1896 en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario de Bello. Entonces ya con esas dos fechas ya le vamos dando a centrarnos a investigar ya el paso siguiente, la famosa huelga del 20. Como lo ha dicho Yandey, a Betsabé, y aún todavía hoy se le trata de olvidar el manto del olvido. Resulta que esa fue una huelga espectacular, una huelga que yo me deleito en decirla y al relatarla, porque no solamente y las mujeres hoy tienen en Betsabé una líder, una portaestandarte de sus luchas, sus derechos, lo tienen bien, pero yo creo que va mucho más allá de las mujeres y tiene que ver mucho con el nacimiento y la pujanza del movimiento socialista que hubo aquí en Antioquia en la década del 20, a finales del siglo, de la década del 10, del siglo 20, en 1919 y a principios del 20, que eso también está muy olvidado por la historiografía de la izquierda tradicional, porque casi se resume solamente a decir que empezó con la fundación del Partido Comunista en 1930. Y ese Partido Socialista, que tuvo asiento a nivel nacional y muy especial aquí en Medellín, tuvo una epopeya política supremamente interesante que para mí, y esa es la investigación que se resulta, tiene que ver mucho con la conducción y dirección de la huelga. Es indudable, y en este libro, del primero, que es la compilación, voy a la Universidad de Antioquia, tiene una hemeroteca excelente, y encontré ejemplares del periódico El Luchador. El periódico El Luchador ha sido fundado en 1919 por una organización de obreros, artesanos y profesionales de Medellín con una clara orientación socialista. En 1919, aquí en el Valle de Aburrá. En la universidad no se completa la colección, pero se habían números muy completos del momento de la huelga, que ahora vamos a decirlo, que fue del 11 de febrero, miércoles, 8 de la mañana de 1920 al 9 de marzo de 1920. En esa compilación de prensa, haciendo un trabajo muy pormenorizado, se encuentra la secuencia de la huelga, no contada por Betsabé y sus mujeres, sino por los periodistas. Y ya hemos encontrado en la investigación quiénes fueron los periodistas jóvenes de 18 y 20 años que cubrieron esa epopeya, el famoso Curioso Impertinente, que ahora les voy a hablar de él. Entonces ya con esos datos le vamos dando cuerpo no solamente a la heroína, a la mujer que descalza, se montó un taburete ese día, sino a el movimiento que cobijó a 400 mujeres más y a 120 hombres, y paralizaron la industria textil más moderna de Antioquia, no de Colombia, que es otra cuestión que yo resalto mucho. A mí esa parte del paisa que se la sabe todas y que es el super putas, perdón que lo exprese así, eso está caído. La primera fábrica textil moderna en Colombia fue en Boyacá, en Samacá, con telares importados de Inglaterra, de telares ya movidos con energía hidráulica en su momento o energía térmica en eso. Entonces ya nos permitió decir que esa huelga que empezó en ese momento paralizó la producción de la empresa, paralizó a la localidad de Bello, porque Bello dependía, Bello en eso aproximadamente ya llevamos 7 años de municipalidad, ya tenemos aproximadamente 5.000, 6.000 habitantes,
trabajan, o sea, casi el 10% trabajaban y daban mano de obra allá, eran niñas de 8 o 10 años, trabajo infantil femenino, les tocaba trabajar descalzas. Y un fenómeno muy interesante que se ha reportado es que el tema principal que se convirtió en el conflicto fue el tema del acoso sexual. Habían 3 personajes dentro de la empresa: Marco Tulio Velázquez, Monsalve Itaguaica, Monsalve Itaguaica y Teodulo Velázquez. Y hasta que no los echaron, ese 9 de marzo, la huelga no se levantó. O sea, no fue una huelga fundamentalmente económica, fue una huelga de dignidad, que yo creo que es uno de los valores que hay que resaltar en esa epopeya de Betsabe. Les tocó aguantar duro el hambre en los 28 días que duró la huelga, algunos dicen 21 días. Ustedes se imaginan 400 niñas, jóvenes, aguantando hambre, acosadas por el establecimiento y mantenerse firme en la huelga, aguantando hambre en sus hogares. Eso es parte a saltar, no le puedo dar un solo día de Andey. Y yo pienso, y yo llamo a las personas que estén reivindicando a Betsabe a que, como es una investigación en desarrollo, nos ciñamos mucho a los nuevos datos que va dando la investigación, hasta que algún día encontremos lo que para mí es un sueño, algún día encontrar el que yo sueño. Ya ahora hablaremos de ese tema, mi Betsabe, el diario de ella. Muy bien, profe, ahí nos vamos acercando un poco al primer tránsito entre la Betsabe leyenda y la Betsabe que ya va tomando cuerpo a partir de la búsqueda en los archivos. Bueno, acontece también, nomás en estos días tenía una charla con una amiga de la línea feminista, incluso algo radical, y ella me decía que un hombre no tendría por qué escribir sobre las mujeres. Yo le dije, estás mirando fuera del tiesto, porque es que si esa mujer tiene un apellido hoy día es gracias a la investigación de este caso de un hombre. O sea, entonces no es un problema de género el que nos tiene que reducir ahí, sobre todo cuando son luchas de consenso, ¿cierto? Ahí, es decir, entonces doña Pilar Moreno de Ángel no podría escribir sobre Córdoba. O sea, es un absurdo desde todo punto de vista. Entonces decía, en ese sentido yo le planteaba, es que es la memoria de un ser que aún está, o sea, apenas tiene rostro, ¿cierto? Tiene unos rasgos todavía fantasmagóricos y vamos en busca de ese cuerpo. Y en la medida de lo posible en la investigación, que preferiblemente ojalá y haya más gente con ganas de investigarla, que no vuelva a caer en la falsa visión de una leyenda fementida, ¿cierto? Una leyenda que no nos va a traer nada de lo que realmente fue la lucha de ella. Entonces, vamos a abandonar una búsqueda que es histórica a partir del archivo para retornar a una figura mítica, cuando en términos estrictos eso es lo que creo que no le haría justicia, porque su lucha fue real, su lucha fue sobre la tierra, y como bien lo dices, Carlos, es una lucha que ni siquiera fue económica, es una lucha por la dignidad de las mujeres trabajadoras que tenían que venir descalzas a la fábrica de tejido de vello porque no estaban equiparadas al trabajo de los hombres. Entonces, indistintamente de si es un hombre, si es una mujer, o si son miles de hombres y miles de mujeres los que trabajamos en pro de esta memoria, más maravilloso aún, ¿cierto? Acercándonos ya a la Betsabe más del archivo, hablemos un poco del primer libro, ¿cierto? Betsabe Espinal, La Natural. Eso es una coautoría, ¿cierto? Con Janet Martínez. Cuéntanos un poco, profe, cómo fue la realización de este libro, cómo fue, además del trabajo de archivo que fue más tuyo, tengo entendido, el trabajo también de aporte de Janet, cómo se conjuntó todo y cómo se llegó a este primer producto, ¿cierto? La Natural, obviamente, por ser hija espuria, ¿cierto? No nacida de matrimonio, y que nos trae por primera vez un semblante de lo que fue Betsabe, pero que luego en Betsabe Espinal, liderazgo fugaz trascendental, viene a tomar un poco más de cuerpo, y un detallito que aún no quiero decirles, que va hacia su ancestralidad, ¿cierto? Arranquemos primero con Betsabe la Natural y su proceso, pues, de investigación, de escritura y de edición de ese libro. Excelente, Yandey. Bueno,
había dejado la historia de la primera investigación en el 2010, cuando llegaron los del programa de televisión, la manifestación que hizo la CUT, la Escuela Nacional Sindical y el Centro de Historia de Bello sobre el saber, y se fueron. Salió el programa de televisión, excelente, es un programa que se puede ver en las redes, es muy importante. Y entonces yo quedé con la espinita, como sí que vienen de Bogotá, de Pereira, haciendo un trabajo de saber, y en Bello, donde ella nació, entonces va la investigación que ya se fue construyendo. En el 2013 al Archivo Histórico de Bello fue un señor, yo lo había escuchado, Mario Arango Jaramillo, economista, estudió en Rusia, liberal, ha escrito sobre María Cano, sobre la masonería en Colombia, sobre la economía antioqueña, el influjo del narcotráfico, en fin, un irreverente hermoso. Y resulta que yo le he dicho a Yandet, yo no soy investigador, no soy escritor, soy investigador y curioso. Y me metí y ya tenía muchos avances. La información de la prensa en la Universidad de Antioquia, ya había ido a AFIR. Yo soy de la Escuela de la Historia Holística, todo tiene que ver con todo, las historias conectadas. Y me encontré allá los periódicos de la otra parte. Ya había encontrado La Defensa, que era el sector conservador opuesto a la huelga, El Luchador a favor de la huelga, El Espectador a favor de la huelga en la Universidad de Antioquia, y en AFIR, que tiene una gran sala histórica, María Isabel Duarte la dirige, una mujer muy interesante, historiadora de la Universidad Nacional, y me encuentro el periódico de la Familia Cristiana de los Jesuitas y el periódico El Social, también de orientación católico-jesuita, que no estaban a favor de la huelga. Entonces consigo tres fuentes de la parte a favor de la huelga: El Espectador, El Correo Liberal, El Luchador, y tres que se pusieron a la huelga en su momento. Y en los tres se capta la implicación que tuvo ese conflicto que fue originado en Bello por los maltratos, por las multas, por trabajar descalzas y por tratar de mejorar el ingreso laboral de hombres y mujeres, que está una amplia difusión en la prensa. Los transcribo, yo lo confieso acá, ya la segunda confesión, no soy escritor, puedo hacerlo, estoy en ese proceso, y por eso me gusta estar acá con personas ya, con Ricardo, que vienen de México, de otras ciudades del país, como mi profesor Jan Day, en investigar y conocer más de él. Y me dice Mario Arango, perdón, la segunda confesión, yo nací con los ojos buenos. Al año y medio me dio una fiebre muy intensa, y los ojos míos, 180 grados. Tengo fotos de eso cuando estaba de 7 años. Yo tuve dos cirugías de los ojos por estrabismo antes de los 7 años. Y yo utilizo gafas casi desde esa época. Y no sé qué pasó, pero a mí me afectó la memoria. Yo no me sé una poesía. Yo no me sé una canción. Canté en la Internacional más de 1000 veces. Los signos patrios y departamentales más de 1000 veces. Y solamente medio conozco los estribillos. Como un escritor, y ahora escuchando ya Yandé con esa memoria, con esa descripción, con esa puntualidad, no, la razón de vivir no me dio eso, pero entonces me dio otras herramientas. Tengo una visión panorámica buena, una memoria global buena, y cuando me meto en una cosa tengo disciplina y me meto a investigar. Entonces le muestro a Mario Arango, vaya a visitar algo fortuito a la oficina. Mario, tengo esto, y empezó a ver lo que yo había digitalizado, surfógrafo. Me fue difícil, pero lo logré. Digo, no, usted ya tiene un libro. ¿Cómo? ¿Cómo es que tengo un libro? Sí, con lo que ha investigado, con lo que ha transcrito acá, con las fuentes que tiene. Mire, consigue esa persona que le ayude a digitar, y ya luego, pues aquí lo edite. Y verdaderamente, yo soy del sindicato, yo he sido, desde mi formación nacional, he sido líder sindical, yo fui de la Federación Agraria de la CUT, después hablamos de ese historial. Y en mi sindicato, aquí está Darío Restrepo, el presidente de Intraestatales Nacional, que este año nos va a dar una sorpresa, no va a adelantar. Había una compañera, Marina Ramírez, me dijo, acaba de venir una muchacha que está sin trabajo, tiene un problema jurídico y necesita trabajar, y nos va a hacer un video para el sindicato de una fiesta que va a hacer de compañeros jubilados. Me llegó, ¿quién es? Ahí fue donde conocí a Janet del Pilar Martínez, una muchacha aquí de Bello, poetisa,
o poeta, pues yo sé que hay problema con esa palabra, pero el poeta. A algunas les gusta poetizar, a otras prefieren el Bueno, poeta. correcto. Habría que preguntarle a él de qué le gusta más. Experta en digital y con una sensibilidad talladora, luego desarrolló esa de una familia tradicional del Quitasol, del Alto Medina. Entonces nos hicimos muy amigos y verdad, empezamos eso. Entonces ya la edición, otra mujer. Ahí conseguimos a los compañeros de la Corporación Quitasol, a Berenice Pineda. Yo era amigo desde la época, desde los 80 de Daniel Díaz, de Felipe, y me colaboraron. Entonces hicimos una triada entre Berenice, Janet del Pilar y Carlos Uribe y plasmamos este texto, que es una compilación con una presentación que hago yo básica, una investigación de marco histórico que lo hace Janet, en la transcripción de los periódicos y a lo último, yo soy en el archivo histórico. Nosotros en Bello no tenemos monografía, una ciudad de 80.000 habitantes, tiene un texto de Bello Patrimonio Cultural y lastimosamente se han gastado la plata los administradores públicos en otras cosas y no es una monografía que necesitamos, y logré hacer la transcripción de censos de catastro de 1914 para ubicar las propiedades en ese censo de catastral, para ubicar quiénes pagaban más, quiénes pagaban medio y quiénes no tenían que pagar. O sea, para buscar identificar lo que hoy se llama los famosos estratos, en esa época no se habla de estratos, pero si de acuerdo a la propiedad económica territorial, ubicar como qué familias eran. Y ahí me encontré con una de las propietarias, Acelsa Julia Espinal, de las que no pagaban impuestos de catastro porque tenía una micropropiedad. Eso para la primera investigación. Entonces con Janet, con Berenice, hicimos un trabajo de lanzamiento ahí en la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez, creamos una especie de condecoración a las líderes bellanitas, y viene algo de lo que tú decías frente al feminismo. Yo quiero mucho a las mujeres, las quiero mucho y las admiro mucho. Me tocó cuando yo empecé en mi época revolucionaria marxista en los 70, no solamente conocer a María Cano, el Instituto María Cano, hablar sobre la Colantay, sobre la Cruzcaya, sobre la Salabarrieta Nuestra, sobre otras mujeres que en el mundo habían luchado, pero no habíamos logrado. Bueno, entonces, en los 60 el famoso feminismo radical, incluso hasta una familiar lejana por ahí, Magdala Velázquez, que escribió una nueva historia de esa línea muy fuerte. Me habían contado que Luz Gabriela Arango ha hecho una investigación en Fabricato que es una investigación base para entender el mundo obrero femenino, pero que eran parte de todas ellas de esa línea feminista contra los hombres. Así se plantea. Y hay que entenderlo, y yo lo entiendo como, para la época histórica de los 60 en Colombia había una carga de machismo, la Constitución de 1886, habían recién estrenado el derecho al voto, o sea, era normal entender eso, pero ha pasado el tiempo, ahora yo pienso y comparto lo que tú dices, a mí no me da pena como hombre hablar de una mujer y investigar, pues, para mí es un honor. Y estos días me encontré con una niña que estudia aquí en la Minuto de Dios, Marcela, y le dije, Marcela, yo para el próximo 2022 voy a sacar un libro sobre la familia Avellanita. La historia, me he metido ya a enmarcar, porque yo pienso que la historia unipersonal, pues saber, es muy importante. Fue la líder natural de la huelga, pero habían 400 mujeres. Entonces, el reto mío es encontrar a las 400 mujeres, porque la historia no es unipersonal. Yo le dije, Marcelita, usted está joven, está aquí en el de comunicaciones, venga, yo le entrego todo mi archivo, debe saber que, pero necesito una mujer de carne y hueso, pero no que diga que vaya, no que investigue, porque ese es el reto. Bueno, es que meterse a los archivos, a investigar, a escudriñar, tener constancia es un reto. Yo he dicho, yo sería dichoso que aquí vinieran 20 mujeres y dijera, encontré en lo que usted está buscando, don Carlos, encontré el archivo de ella en las, que es la otra inquietud que, bueno, ya la vamos a lanzar, sí. Los archivos de los jesuitas, las monjas de la comunidad dominica de la presentación. Besabe murió en el 32 trabajando en el Patronato de Obreras de Medellín, regentado por las hermanas de la presentación. Y el asesor espiritual eran los jesuitas. Entonces yo digo, hombre, ¿cómo es que todavía en pleno siglo XXI, en 1921, cuando en el Vaticano ya Jorge Bergoglio está tratando de abrir los archivos del Vaticano, los tesoros del Vaticano,
Aquí todavía le niegan a uno porque he ido al Colegio San Ignacio, fui a la capilla San Ignacio ahí en la plaza San Ignacio de Medellín, fui a donde las hermanas de la presentación al edificio de Los Ángeles, donde tienen el convento, a decirles, es mal, a ustedes les interesa saber que una mujer de este calado, porque ya tiene también calado internacional, hemos salido los días, ahora hablamos de eso, hombre, reivindíquenla, abran el archivo, busquemos el archivo, que bueno, siquiera la firma, siquiera algún informe de ella, tiene que haberlo, porque ya de eso uno que ha tenido acceso a otros archivos, que si no lo han abierto de la propia iglesia, son muy completos. El archivo de la iglesia del Rosario tiene información desde el siglo XVI, a muchos niveles, pero está lastimosamente todavía muy guardado allá, o sea, no es fácil. Entonces, ese es como el logro. Mujeres, a investigar. Ese es el reto. Entonces yo pienso que en vez de ponernos a señalar, a decir, venga, generemos la investigación, y no solamente Besabé, Yandey, para ahora que tuve una cirugía en 15 días, me encontré con un periódico muy interesante de Antioquia, la organización de los hermanos Libardo y Alejandro López Restrepo, donde escribían gente como Abel Farina, personas, bueno, Fernando Vélez Barriento, conservador, porque compartía la oficina con Libardo López Restrepo. Alejandro fue el famoso túnel de la quiebra, un ingeniero liberal muy importante, Alejandro López. Y en ese periódico de la organización encuentra uno, y me encontré con algo de ustedes que son aquí del mundo de la literatura, Emilia Pardo Bazán, una ibérica gallega que a finales del siglo XIX empezó a describir en sus novelas el mundo obrero en la España de finales del siglo XIX. Y resulta que en el periódico de la organización, en el periódico Sábado de Carlos Restrepo y en otros periódicos de época, esa mujer era como bestseller, o sea, la leían y la publicitaban. Entonces yo digo, va a salir de esta jornada que estamos haciendo ahora a investigar y a leer a Emilia Pardo Bazán, porque parece que hombres de época recogían en ella como una innovadora en el mundo latino o en el mundo hispánico, digamos así, o de lengua castellana, una mujer que se atrevió a romper con los cánones machistas de la literatura desde el mundo femenino y desde el mundo obrero, ¿sí? Y me llamó la atención que varios de ellos la citan. Yo digo, hay que leer a la persona para encontrar cómo fue que se nutrió la ilustración femenina. Porque en el tema de hoy, el título de la conferencia es Luchas Obreras Femeninas, o la lucha femenina. Yo creo que estos días, ahora en Bello, aquí tenemos la parte religiosa. Muchas de esas mujeres eran, pues, digamos así, entre comillas, ideológicamente atrasadas, pero unas mujeres valientes, de que renunciaran a ciertos bienes mundanos para meterse a orar por nosotros los mundanos del planeta. Entonces, mira, eso es una lucha. Las profesoras, las normales de señoritas, eran mujeres que les tocaba irse al campo en medio de las guerras civiles, a X horas y días en camino, en mula y a pie, a ir a llevar la docencia. Para mí, esas mujeres de la docencia son heroínas del trabajo femenino. Yo pregunto, ¿qué investigaciones hay sobre ellas en el mundo del magisterio? Que uno diga, ¿cuáles son esas mujeres del magisterio sacrificadas, individuales o colectivas, que hoy estamos resaltando en la literatura femenina? Que hay que buscarlo. Otro sector muy propio de la lucha femenina, las mujeres de la salud, de la enfermería, de los trabajos. Siempre se les relegó el trabajo. Ahí tuvo que haber heroínas en la guerra de los 1000 días, en las batallas, tuvo que haber personas que se resaltaron. Yo invito a las mujeres a que verdaderamente no esperen a que hombres hagan esas investigaciones, sino que ellas se empoderen y se apoderen de esa información. Y no hablo del tema literario, porque aún lo estoy construyendo, porque se asocia mucho a Bersabe con María Cano. María Cano es mayor que Bersabe, es indudablemente, intelectualmente se ha reconocido como una persona que escribía, que investigaba, que fue líder obrera, líder sindical, líder política, fue una mujer grandísima para la historiografía, pero que ha sido más bondadosa en los autores de época en resaltarlos. Entonces yo termino diciendo, bueno, había concursos literarios, había incluso revistas de orden femenino de las mujeres de la élite de Medellín. Esas personas, esas mujeres, hay que volverlas a
investigar para volver a resaltar el papel que ellas tuvieron en el influjo de la huelga del 20, que aún está muy dispersa la información. Yo personalmente, por información política, me he centrado mucho en el papel del socialismo de época en el influjo de la huelga. Me he encontrado cosas muy bonitas, muy grandes, pero creo que debe seguir la investigación. Muy bien, profe. Vamos a hacer un salto, no cuántico, pero sí un salto con relación pues como a la línea que traíamos, para que charlemos de este libro al final. Vamos en este instante a hablar un poco de la Betsabé de Carlos Enrique Uribe, ¿cierto? Porque volvemos al punto. Hay muchas Betsabés, era Espinosa, ahora es Espinal, ahora es una Betsabé Espinal que la reclama pues, y con justo derecho, pues, las mujeres, pero que tampoco, sí, no es exclusivo de las mujeres, ¿cierto? Es un personaje de las luchas populares de América Latina y pues, del mundo. Hablemos de esa Betsabé Espinal de Carlos Uribe. Ya nos has dado algunos rasgos, ¿quieres conocerle la letra? ¿Quieres darle cuerpo? ¿Te encanta cuando la ves representada en el teatro, cierto? Has asesorado incluso para obras de teatro al personaje. La actriz que la hace tiene ciertos rasgos, pero no son solo los rasgos fisionómicos los que tienen que decantar a ese ser. ¿Quién es esa Betsabé Espinal que Carlos Enrique Uribe va buscando? Yandey, vea, yo me atreví a describirla en algunas entrevistas que me han hecho como la morena de facciones casi perfectas, o lo que para mí es un rostro idílico. Es la única foto de ella, pero el que ve la foto él mismo se enamora de la foto. Hay que darle el crédito al fotógrafo Rodríguez, Melitón Rodríguez, y al repositorio de fotos de la Biblioteca Pública Piloto, porque la tienen única y nos la han facilitado para el primer libro. Y ya la iconografía de Betsabé, ya el maestro Calarcal ha pintado, Fernando Torres, un bellanita, ya hizo este trabajo con los nuevos mecanismos del Photoshop, ha hecho varios óleos sobre Betsabé. Entonces ya empieza a crecer también la iconografía de Betsabé Espinal. Entonces, para mí, ¿quién es Betsabé Espinal? Un rayo, una fuerza imponente. La voz todavía no la logro captar, pero sí sé que el día, esa mañana fría de Bello, en la parte norte occidental de Bello, en la fábrica de tejidos de nuestra ciudad, se levantó y para lograr hablar entre 500 personas, 400 mujeres y 100 hombres, tuvo que haber tenido una voz fuerte, tuvo que haber tenido un verbo muy gracioso, un verbo muy pulsante, un carisma muy grande. Entonces para mí es una mujer de ademanes, de mirada profunda y de garantizar algo que para mí es muy importante en la oratoria. Es que cuando usted habla y genere rayo, tiene que generar confianza. Para mí ella había logrado sembrar en sus compañeras de trabajo mayores, las de su misma edad y las más niñas, y en los propios hombres, no miedo, sino amor y seguimiento. O sea, ella logró cautivar con su verbo, con su forma de ser, con su forma de trabajar a esos hombres. No sé qué altura tendrá. En este Yandey, bueno, también decirlo, por eso digo yo, una investigación en proceso. Ya hemos logrado, para este segundo texto, encontrar la presencia de los Espinal Arango en Bello desde 1750. No eran ni los menos propietarios ni los grandes terratenientes, eran propietarios medios. Aquí está Guillermo Correa, un líder de acá del sector del Paraíso, en nuestro municipio. Algo tiene para dar en los genes de esos Espinal, y él me llevó a recorrer desde la obra 2000 que llamamos aquí en Bello hasta el colegio Fernando Vélez o Carlos Pérez Mejía,
entre la calle Briceñito y el Paraíso, las tierras que fueron de don Pedro Espinal. O sea, pues son casi 2 o 3 barrios. Eso era de él. Estamos hablando de 1750. Entonces, ella tampoco, podemos decir que su origen era lo más pobre económico de la localidad. Pero esa familia se fue, ya logramos hacer todo el seguimiento de don Miguel Espinal y doña Susana Arango, los descendientes, doña María del Rosario Espinal, mamá, hija natural también, mamá de César Julia natural y Besabe, hija natural. Y encontramos 3 hermanos. También se le ha dicho, no, que ella sola, no, ella no fue sola. En eso, es bueno decirlo, hay un texto, algún día hoy, de Ángela Becerra, la gran novelista idealista de Colombia, que publica en Barcelona, que también ha sido tocada por Besabe, ya la logró llevar con su novela a nivel mundial, estaba invitada a las jornadas, ella tiene asuntos de orden personal, yo le conté a Yandey, no pudo hacerse presente, pero en el corazón tiene mucho amor por Bello a través de la investigación que ella hizo sobre Besabe. Entonces encontramos ya no solamente a los 4 hermanos, sino que ya es lo que te quería comentar, que no hemos encontrado ni en el 2013 ni en el 2021 ningún familiar de Besabe, ningún familiar. Y solamente el artista plástico de Bello, Mario Delgado Carbona, logró ya a sus casi 80 años irnos también a recorrer, porque él tenía una ligera memoria de que la mamá de él le había hablado de doña Celsa Julia, que había tenido problemas de orden mental. Doña Celsa Julia sufrió de caquexia, o sea, asuntos mentales por hambre. Ella estuvo en el hospital en la época de Epifanio, Bermejal en Medellín, y él tenía, y en este segundo texto hay una acuarela de él, un óleo de él, sobre la casa donde vivió Besabe, una casa no tan monumental como esa en que estamos, pero es intermedia de la familia Espinal, heredera de don Miguel. Entonces ya hemos ido encontrando, y estos días me dice Mario, Carlos, en el barrio Pérez hay una persona, me decía mi mamá, y ya encontramos unas descendientes de una de las hermanas de Besabe. Entonces, es lo que digo yo a las mujeres. Mire que cuando hay constancia en la investigación, se van encontrando ya más argumentos, más información, y verdad, y Mario me mostró una mujer, una foto de una mujer en una puerta de una casa, y estamos discutiendo ya la morfología, si es Besabe o no, para que no dependamos solamente de esta foto. Entonces ya estamos encontrando el contexto y le vamos dando ya más carne y hueso a Besabe. Entonces termino diciendo que para mí Besabe es una mujer rayo, una mujer energía, una mujer radiante, una mujer bella, tanto en lo físico como en lo humano. Por eso yo me resisto a creer que no haya o no existan en los archivos de la comunidad religiosa y de la comunidad de los jesuitas mucha información de ella. Y presumo que como esa huelga fue tan emblemática, la han ocultado los empresarios y otros sectores de sociedad afectan a los empresarios. Me llamó mucho la atención, hoy se está inaugurando aquí un gran centro comercial, por eso yo no hablo de fabricato, sino fabricato, de ato. Ellos la simplificaron en fabricato, ya la industria textil que tanto dio alarde de Antioquia se está acabando, ya agarraron con tejer, cerraron Tejicondos, y con la inauguración de este centro comercial, yo pienso que los días de la industria textil en Bello están contadas, ya ellos se están relocalizando las capitales, hay un movimiento de capitales a nivel mundial en la región, y ya eso va a quedar como en el olvido la industria textil que tanto nos dio para formar la ciudad de Bello en su componente poblacional, en su componente cultural, en su componente económico, académico, en fin. Entonces yo pienso que estamos en un momento de seguir rescatando los archivos para poder darle cuerpo a esta mujer que ya para mí no solamente es símbolo de las luchas obreras, textileras, sino de las luchas de las mujeres por la dignidad, de los hombres por la dignidad y la lucha por los derechos de todos nosotros. Muy bien, profe. Teníamos en cuenta de que Besabe vivió 36 años mortales, ¿cierto? Pero como la historia no se detiene, si es que existe, apoyándonos en las tesis del maestro Espinosa, hacia atrás se devolvieron, 1750. por eso, casi 200 años.
170 años aproximadamente, Sí, 175 sí. años. Y ya con los descendientes, 100, O sea, ella murió en 100 32, casi 90, 100 años. 90 años 100. más. Ahí estamos sumando casi 300 años con la vida de alguien que vivió 36, ¿cierto? Y uno de los descubrimientos que a mí me encantó, saber la natural al principio, ¿cierto? Como Marco Fidel, que era natural, por eso no pudo ser papa, sino presidente, al fin y al cabo era hijo natural del señor Barrientos. Y por ahí dice alguien a manera de chiste, no, si él se estudiaba por la ventanilla, pero para que no le pegaran los piojos y las liguas de los pobres. En este caso, sabe, encontramos que viene de una tradición de mujeres que decidieron ser madres, pues solteras. Todos son hijos naturales, al menos en una tradición inmediata. Eso para mí ya es como un hallazgo, es como una continuidad de una familia que lo decide que sea así, ¿cierto? Y por ende ya es un rasgo de rebeldía para la época, indudablemente. Hablamos ahorita de ciertos señalamientos de algunas mujeres, porque no son todas, que han dicho no tienen derecho de escribir sobre una mujer. Ahora vamos a los señalamientos académicos, porque para los historiadores de profesión, es decir, para esos desocupados que solo se dedican a decir yo tengo la potestad porque tengo este carnet, también ha sido muy difícil, ¿cierto? Que no hay potestad de parte de Carlos Enrique Uribe al escribir estos textos, al trabajarlos, porque no es un historiador graduado. ¿Qué tiene que contarnos Carlos Enrique con respecto a esos otros señalamientos y encontrones que también se han tenido? Vea, Yandey, es muy bueno cuando uno entrevista a una persona que, además de amigo, de editor, conoce a Bello y sus gentes y sus profesionales en sus fortalezas y en sus penurias o debilidades. Yo pienso que yo te agradezco la pregunta porque para mí también escribir los dos textos, sin ser escritor, insisto mucho en eso, soy un investigador, soy un luchador social y soy un divulgador, que ya hemos logrado que Betsabe vea que no solamente que exista un colegio, existe una escuela Betsabe Espinal, exista ya una iconografía de ella, un empoderamiento que hay que seguirlo fortaleciendo hacia esa Betsabe rebelde, luchadora y trabajadora. Y entonces decirlo que yo sufrí en carne propia la discriminación de los historiadores profesionales y para mí fue un reto. Yo les comenté a ustedes que yo fui combatiente. Yo había estudiado agronomía y zootecnia en la Universidad Nacional, abandoné esos estudios para dedicarme a la lucha social directa, sindicalista, viviendista, luchador estudiantil y combatiente, no comandante, combatiente en el EPL. Y cuando hicimos el acuerdo de paz, logramos en el acuerdo volver a estudiar a la universidad. Y yo escogí estudiar historia. Porque yo me di cuenta de que a mí me jalaba la historia. Los animales muy buenos son los pero no, pues mira la parte humana. ¿Qué pasa con los humanos? ¿Por qué los humanos se comportan de una u otra forma? Y entonces una forma de llegar a eso es a través de estudiar la historia. Y en mis relatos con los campesinos, en la zona de guerra, con los líderes sindicales, los obreros, bueno, en fin, en la familia logré escudriñar todas las 1500 fotos que tenemos de mi familia. En fin, entonces siempre vi un apego, bien, voy a estudiar historia. No nos tenemos que presentar el examen y estaba en el proceso de entrar a historia cuando me perdió una de las guerras no revolucionarias, tontas diría yo, y nos acusaron de traidores. Y entonces se armó un conflicto donde saben que la universidad en la que yo había estudiado 5 años, hice solamente 4 semestres, porque el resto fue movimiento estudiantil, estaban allá. Entonces deseché estudiar historia y dije, no, voy a dedicar eso a historia por cuenta mía. O sea, soy de los llamados historiadores. Entonces me decían, usted es un historiador empírico, ¿cómo se dice? No, Tegua, pica aquí, pica allá, como a discriminarnos. Entonces también esto se convirtió en un reto. Cuando Mario Arango Jaramillo, economista, que había escrito más de 10 libros, me dice, hay un libro
y veo que este libro es muy bien aceptado, digo, no, vamos a demostrarle a los académicos de historia en el Instituto de Bello que sí se puede hacer historia e investigación, y me puse en eso. Y yo pienso que hemos hecho un aporte, no solamente como estoy diciendo, de archivos de prensa, de archivos documentales, de pistas que van, los hilos de la investigación, que se zafa uno, pues se encuentra otro, y se van desencadenando los hilos para hacer la historia, y podemos decir que estos dos textos, los dos están agotados, y yo creo que los próximos libros que saque en esta línea de investigación de historia de la localidad, de historia de los olvidados, yo pienso que es una línea que estoy muy, muy contento. No, yo les invito a los profesionales a que sigan siendo profesionales, pero más que profesionales de la historia, humanistas, historiadores de la historia de la humanidad, porque la historia se da mucho para los egos, para las pretensiones, y algunos también para el comercio de libros y títulos, pero muchos, creo yo, están viviendo tal vez de los galardones que hicieron, y no se han vuelto a meter a los archivos o a la investigación boca a boca en las fuentes primarias o en las fuentes de la comunidad, y yo pienso que eso hay que seguirlo haciendo. Entonces yo digo que gracias a la vida que me ha dado tanto, como dice la canción que canta la Sosa y la Parra, escribió que fue la Violeta, de que es necesario amar la vida y amar la lucha y tener objetivos. Entonces en eso le contesto. Muy bien, profe. Bueno, para ir cerrando esa charla, porque se nos han encaramado los tiempos, eh, es una disculpa, se nos han movido los tiempos porque también se nos ha crecido el evento y nos hemos dado cuenta que estamos siendo pocos también para cargar esta catapulta, como le llamamos nosotros, a las jornadas internacionales de literatura. Entonces la disculpa es también para el público por la paciencia que nos ha tenido, se nos han movido los tiempos en algunos instantes, pero siempre queremos tratar de ser lo más cumplidos posibles con ellos para que la programación esté completa, ¿cierto? Entonces, para finalizar, quisiera que nos contaras un poco ya del método que utilizaste en la escritura, ¿cierto? Tú no te consideras escritor, profe, sin embargo, a la hora de decantar el texto, que al principio como editor pues creo que puedo hacer la infidencia, encontraba ciertas oscuridades para poderlo narrar y que yo te dije, desenfada, ¿cierto? Déjalo salir. ¿Y cómo llegas a esa dialéctica entre la luna, que es ese satélite natural que tenemos, y Cosmoscur, que es el personaje también de algún modo mítico, pero que nos trae la parte testimonial de este texto? ¿Cómo surge esos dos personajes para poder narrar la historia de la trigueñita descalza? Sí, Yandey, reitero pues el agradecimiento a Yandey, que amigo, editor, indudablemente tiene aquí puesta mucha de su inteligencia, de su cerebro y de su conocimiento y pericia en escribir y saber escribir bien. Y Viverda me dijo, no, escriba y ahí vamos. Yo lo confieso acá, Suárez, Marco Pierre Suárez, en los años de Luciano Pulgar, utilizó mucho los diálogos. Ya después dice Ángela Becerra en la presentación que también hace el libro, que es la mayéustica de Sócrates. Yo no soy muy de esa parte de la estructuración, la tipología de narrativa, de novela, de las distintas ramas de la escritura. Eso todavía me falta mucho aprender de eso. Entonces, cuando yo dije que yo había abandonado la Iglesia Católica en 1978-80, asumir el comunismo y luego con el proceso de paz también dejar el comunismo, marcar el materialismo y la dialéctica, que el gran Marx nos ha ayudado mucho a entender cosas del mundo. Yo llegué y estoy tratando, y lo plasmo en el segundo libro, Bernabé Espinal, Liderazgo Fugaz Trascendental. Es una concepción cósmica que estoy en construcción. Yo personalmente creo, yo fui mesiánico, fui muy dogmático, entonces ahora estoy tratando de abrir mi mente a entender de dónde vino esto y cómo es esto,
entonces me llegaba a entender el Cosmos, yo por eso ya no me llamo Carlos Uribe, no Cosmos School, Cosmos, Carlos Uribe Restrepo, Cosmos School, porque hay muchos Carlos Uribe, llamamos con maleza, y el apellido Uribe, lastimosamente, en la Colombia del 20 y del 30 del siglo XXI, tiene cierta connotación. No me lo voy a ahorrar tampoco, pues, en eso. Pero sí quiero darle mucha fuerza al Cosmos School. Entonces, Cosmos es como la visión. Y la luna, como parte del cosmos, hay algo que lo plasmo en el texto, es que a veces los humanos, y sobre todo los humanos que han ejercido el poder económico, político, eclesiástico, literario, se creen por encima de lo divino y lo humano, y entonces como en una nube. Entonces llegué a la vaina de la luna, yo logré conseguir una finca en San Luis, Antioquia, en el oriente pequeño, que aún se ve despejada la noche, es un tapete de estrellas maravilloso. Yo soy madrugador, yo me levanto a la 1 de la mañana, me acuesto de la noche, y entonces me toca la noche madrugada, me toca ver la caída de la luna, o cuando nace, y yo decía, uy, la luna tan hermosa, y es testiga de la miseria humana, de esos poderosos que se creen, y ella ya con su tranquilidad, con su luz, refleja cómo los humanos esos del poder son tan niños, y como una niña como Betsabé es tan grande. Entonces me ha permitido como jugar entre Cosmos School y la luna, para yo confesarle a la luna ciertas inquietudes o vacíos que tengo frente a la comprensión de la condición humana, y entonces fui construyendo como una especie de diálogo que salió bonito, porque me ha gustado frente a eso, porque ahora lo decían en tu charla, hay aspectos de la historia que uno no se conoce, y debe saber que solamente está la foto y lo que dijeron otros de ella. Entonces ahí mete uno mucha imaginación, pero una imaginación que ha sido construida también por muchas lecturas, por muchas conversaciones con la gente de Bello. Yo amo este territorio, yo lucho por este territorio, y así estemos en resistencia, porque estamos en resistencia frente al mal manejo de ciudad, la parte ecológica, con esa construcción de edificios en altura. Yo soy un enemigo acérrimo. Entonces yo me confieso en las guerras mundiales. Yo fui pro chino, como dicen vulgarmente mucho, y ahora me preocupa lo que está pasando en China, con el poder, con ese neocapitalismo que está fundándose, y entonces tampoco creo en la ONU, y te lo he dicho Yandey, estoy tratando de construir una propuesta sobre gobierno mundial democrático cultural, es un cuento ya para otras conversaciones. Entonces uno dice que los humanos, en nuestra condición interna de apegos, de egos, de poderes, de angustia, de zancadillas, de codazos, no me resisto y lucho porque haya un mundo mejor. Como decíamos algún día en un foro social mundial que estuvimos con Darío en Venezuela en el 2006, un mundo nuevo es posible. Yo creo en esa posibilidad, sigo siendo luchador por ese mundo posible. Puede ser idealismo, qué tipo de mundo, no me digan, no me pregunten. Pues yo pienso que este mundo de tanta inequidad, en garantías económicas, en garantías de estudio, en garantías de emprender proyectos, en garantías de escribir y publicar, en garantías de hacer deporte, de hacer creencias. Yo creo que ese mundo que nos tocó vivir, yo no quiero hacerlo a mis nietos, a nuestros nietos, a la nueva generación. Mientras este negro esté en pie de lucha, en resistencia, seguiremos denunciando a esa horda fascista que nos está ahogando en Colombia. Y por eso creo que es necesario que de estas jornadas literarias, desde la actividad de la pluma, de la investigación, del trabajo sindical, del trabajo social, del trabajo político, del trabajo familiar, cotidiano, nunca renunciemos a construir una sociedad más justa, más agradable, más rica. Yo creo que es posible. Gracias, Andrés. No, profe, muchas gracias a usted. ¿Alguien en el público desea hacer alguna pregunta al autor? Si tienen algún aporte, no solo preguntas con respecto a los libros, a la charla. Bueno, yo sí quiero anexar, antes de hacer el cierre, ahora que hablabas de todas esas formas de lucha que son posibles, desde la escritura, desde lo epistémico, desde lo cotidiano, incluso
ayudar un poco a la comprensión de ese fenómeno que nos quisieron voltear hace poco en el paro nacional de las revoluciones moleculares, que es un concepto maravillosamente planteado por Deleuze y por Guattari, y que las derechas internacionales hoy día la han querido voltear con el concepto de revoluciones moleculares disipadas. Ya ese disipadas es un concepto de las derechas, sobre todo de unos personajes muy oscuros que fueron asesores y grandes admiradores de Pinochet, quienes han venido tratando de tergiversar el concepto, y es justamente a eso de lo que referías ahora, desde lo cotidiano, desde la educación, desde lo epistémico, desde la escritura, desde el ser ciudadano. Ese es el tipo de revoluciones moleculares a las cuales Guattari, Deleuze, entre otros pensadores, nos llamaban, ¿cierto? No esto otro que quieren plantear que era un caos incesante, porque eso es lo que hace que el poder quiera volver terrorista a un estudiante, a un ama de casa, a cualquiera que quiera pelear por sus derechos. Entonces, para que estemos muy atentos también, porque es una lucha del lenguaje, y en esas luchas del lenguaje nos están también atacando por todos lados. Las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello son una apuesta política, pero no politizable, como se le ha dicho a más de uno y a más de una que han querido interesarse en aportar, pero como dice mi madre, en caridad con uñas. Yo quiero aportar esto, pero si me dejan darle las llaves de la ciudad a los escritores que vienen, no, esto no es con nosotros. Es una labor de amigos, una labor de espíritus que sentimos que estamos haciendo una apuesta por un nuevo país, ¿cierto? Por unas nuevas formas de mundo, y que de a pocos, con la ayuda de nuestros invitados, de la gente que nos acompaña, de la gente que nos aporta, que no son poquitas, tenemos afortunadamente muchos aliados, como Anderson acá, que siempre nos permite la posibilidad de hacernos el enlace con la Secretaría y que este hermoso espacio de nuestro municipio esté presente, como otros tantos que no quisieran ser nombrados. Hay gente que nos da la comida, me piden que no los nombre, respetamos eso, pero hay gente detrás que nos ofrenda la alimentación, hay gente que nos apoya para los hospedajes, ¿cierto? Para conseguir los tiquetes, y esas son las sumas de las revoluciones moleculares a las cuales también les estamos apostando. Entonces, desde las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, en su 7ª versión, agradecemos a los presentes y a quienes están en línea. Bueno, el compañero de Ibagué, el compañero periodista, quiere intervenir en este momento. Bueno, buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Andrés Quintero, vengo de la ciudad de Ibagué, soy productor de cine. En este momento estamos aquí acompañando al maestro Ricardo para hacerle pues, un cubrimiento sobre su intervención. Pues con la participación del maestro Carlos, pues quería felicitarlo. En realidad muy interesante el tema, por lo referente a esto de que un hombre escribiendo sobre mujeres, más en las fibras sensibles tan hermosas que tú narras, esto de los textileros. Entonces tengo que leer el libro porque no lo conozco superficialmente por lo que nos narras, pero es muy interesante porque en todos los rincones del mundo siempre hay una mujer que está ahí resistiendo. Tenemos a Norma Patricia Galeano, a Elena Policarpa Salabarrieta, una gran cantidad de personajes que es necesario plasmarlos en esta palabra escrita que es tan importante para la memoria histórica de este país. Entonces agradecerte y felicitarte por el trabajo tan bonito que haces, animar para que se siga adelante. Igual todos ustedes los escritores son un baluarte que tiene un valor que no se puede medir de ninguna forma en nuestro país. Entonces agradecer también a este evento tan interesante, que siga dando continuidad a esta clase de eventos muy importante. Y no, nada, prácticamente es eso. Y resaltar el papel de la mujer en la figura de todo lo que ha sido para nuestro país, las mujeres y para el mundo, es una necesidad latente que va a estar presente siempre, en la escritura, en la memoria histórica del país, en la memoria histórica de la humanidad. Gracias. Muy bien, hombre. Muchas gracias a vos, Claro. Hugo. Andrés Quintero, el segundo apellido, Rivera. Es que yo le dije que acá en Bello hay que decir todo completo, porque si soy Hugo Quintero, ay. Bueno, para quienes están conectados, agradecemos también su presencia y queremos comentarles que el libro Betsabe Espinal, Liderazgo Fugaz Trascendental, todavía hay unos cuantos ejemplares
que se pueden obtener en edicionesletradorada.com, en la página de Ediciones Letra Dorada, la cual dirige nuestro amigo Cristancho Duque. Invitamos a quienes están ahí detrás de esta pantalla a que se sumen a la próxima charla que vamos a tener en torno a Melo y la novela, el general José María Melo, en la voz de Ricardo Cuellar, nuestro gran amigo colombo mexicano, esas dos grandes patrias que siempre van con él a donde vaya y que cariñosamente ha querido también acompañarnos en esta jornada. Llegaron los refuerzos de Ibagué, nosotros tenemos muchos aliados, no crean que estamos tan solos. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, profe, a usted.